Esta es la clase 5 del módulo 3 del curso Compendio de la Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandisen. Tenemos aquí el contenido del capítulo 3, el compendio de temas misceláneos. En la clase anterior, en la clase número 4, estudiamos el compendio de objetos en las secciones 16 y 19. Como dijimos, esta es una sección muy importante de la Abhidhamma. Estudiamos los 6 tipos, las 6 clases de objetos que corresponden a los 5 sentidos: el objeto visible, el objeto audible, el objeto olfativo, el objeto gustativo, el objeto táctil o tangible y también el objeto mental. Y vimos que el objeto mental, que es el 6º objeto, a su vez consiste en la materia sensitiva, que son las bases de los sentidos, y también la materia sutil, 16 propiedades materiales, que todo eso lo vamos a estudiar en el capítulo 6, y también la conciencia. Los 89 o 121 tipos de conciencia pueden ser objeto de otras conciencias, y los 52 factores mentales, el nirvana y los conceptos. Entonces eso es el objeto mental. En Pali dijimos que se llamaba Dhamma Aramana. Y también asignamos las conciencias que toman cada uno de estos objetos. De hecho, compartimos el cuadro 3.5, donde nosotros podemos ver los distintos objetos que diferentes tipos de conciencia toman. Entonces, hoy día vamos a continuar con la sección, el compendio de bases, la última sección, la última parte del capítulo 3 que vamos a estudiar en las secciones 20-23. Entonces vamos a tener abierto el tercer capítulo de la segunda edición del compendio en la sección número 20, que es el análisis de bases. En el compendio de bases hay 6 bases, es decir, la base del ojo, la base del oído, la base de la nariz, la base de la lengua, la base del cuerpo y la base del corazón. Todas estas se obtienen en el mundo de los sentidos, pero en el mundo de la materia sutil no se obtienen 3 bases: nariz, lengua y cuerpo. En el mundo inmaterial no hay bases. O sea que nosotros hemos visto en las clases anteriores, sobre todo en el capítulo 1, de que está el plano o la esfera de los sentidos, el plano o la esfera de la materia sutil y el plano inmaterial. Entonces, nosotros vamos a estudiar ahora estas bases, y como aquí dice en el compendio, en la esfera de los sentidos, en los planos de la esfera de los sentidos, como el plano humano, etc., todas estas 6 bases se obtienen. Y en la materia sutil, como dice ahí, no se obtienen la base de la nariz, la base de la lengua y la base del cuerpo. Y en el mundo inmaterial no existen o no hay bases de la conciencia. Entonces vamos a leer ahora la guía explicativa de número 20. En aquellos planos de existencia donde hay materialidad y las conciencias y los factores mentales surgen en dependencia de una condición denominada base Watu. Entonces, en aquellos planos de existencia donde hay materialidad, las conciencias y los factores mentales surgen en dependencia de una condición denominada base Watu. Una base es un apoyo físico para la ocurrencia de la conciencia. No obstante, las 5 primeras bases coinciden con las 5 primeras puertas, es decir, la sensibilidad material de las 5 facultades de los sentidos. Una base no es idéntica a una puerta, dado que tiene un papel diferente
en el origen de la conciencia. Una puerta es un canal a través del cual las conciencias y los factores mentales del proceso cognitivo tienen acceso al objeto. Una base es el apoyo físico para la ocurrencia de las conciencias y los factores mentales. O sea que aquí, lo que se explica aquí es muy importante. Las puertas del oído, del ojo, del oído, de la nariz, de la lengua y del cuerpo coinciden, podríamos decir, con las bases de las conciencias respectivas. Pero son conceptos, son ideas diferentes. La puerta es un lugar a través del cual el objeto entra para que la conciencia lo tome, la conciencia y los factores mentales lo tomen. En cambio, la base es la propiedad material sobre la cual la conciencia depende para poder surgir. Esta diferencia respecto a las funciones tiene importantes consecuencias. En un proceso de la puerta del ojo, muchos tipos de conciencias, además de la conciencia del ojo, surgen con la sensibilidad del ojo como puerta. Pero la sensibilidad del ojo es solo la base de la conciencia del ojo, no de las otras conciencias que utilizan la puerta del ojo. O sea que aquí se explica muy bien esta diferencia con relación a las puertas y las bases. O sea, de que la puerta es para todas las conciencias del proceso cognitivo, pero la base hay que tomar cada conciencia en ese proceso cognitivo en particular y determinar cuál es la base. Entonces, en un proceso cognitivo de la puerta del ojo, solamente la base del ojo es la propiedad material sobre la cual la conciencia del ojo depende para tomar el objeto. Pero las otras conciencias de ese proceso cognitivo de la puerta del ojo, como por ejemplo la advertencia en la puerta de los 5 sentidos, la conciencia de recepción, la conciencia de investigación, tienen otras bases. Con relación a las puertas, las diversas conciencias que funcionan como reconexión, continuidad vital y conciencia de muerte son consideradas sin puertas. Esto es, no requieren de puertas. Pero en los planos de existencias, que incluyen tanto mente como materia, ninguna conciencia ocurre sin una base. En la presente sección, el autor enumera las bases y clasifica las conciencias según las bases en las que dependen. Entonces, continuamos con la siguiente lámina. Entonces, la base del corazón, Hadaya Watu. De acuerdo a los comentaristas Pali, el corazón sirve de apoyo físico para todas las conciencias, aparte de los 2 grupos de 5 conciencias de los sentidos que tienen sus respectivas sensibilidades como bases. En el Abhidhamma canónico, la base del corazón no se menciona explícitamente. Entonces, continuamos. El Patana, el último libro del Abhidhamma Pitaka, simplemente se refiere a aquella materia en dependencia de la cual el elemento mental y el elemento de la conciencia mental ocurren. Sin embargo, los comentarios después especifican aquella materia como la base del corazón, una cavidad situada dentro del corazón físico. Entonces, aquí hace referencia el Patana a una cierta propiedad material, en dependencia de la cual el elemento mental y el elemento de la conciencia mental ocurren. En las siguientes láminas vamos a estudiar este elemento mental y el elemento de la conciencia mental, que ya lo encontramos anteriormente mencionado al elemento mental. Entonces ahora vamos a estudiar estos elementos de la conciencia que se utilizan en el Abhidhamma canónico. Entonces hay un cuadro en donde vamos a estudiar, que es el cuadro 3.7, donde vamos a estudiar estos elementos de la conciencia. Entonces, lo importante aquí es
de que en el séptimo libro de la Abhidhamma, el Patana, no se especifica cuál es esa propiedad material en dependencia de la cual este elemento mental y el elemento de la conciencia mental ocurren o surgen. Ahora, otra cosa que también es importante mencionar aquí es que el término Pali Hadaya puede referirse al corazón, pero también puede referirse a la conciencia. En el mundo de los sentidos, etc. En el plano de los sentidos se encuentran todas las 6 bases, excepto en el caso de aquellos ciegos o sordos congénitos. En el mundo de la materia sutil, las 3 bases de la nariz, lengua y cuerpo, los apoyos para los correspondientes tipos de experiencia sensorial o sensual, están ausentes, dado que estos tipos de experiencia sensorial son más burdos que los otros 2, vista y oído, y de esta manera están excluidos de este plano elevado. Entonces, eso ya también se dijo. Los comentaristas dicen que allí los seres poseen la forma física de los órganos, pero estos órganos carecen de sensibilidad y por lo tanto no pueden servir como bases del olfato, gusto y tacto, experiencias sensoriales que no ocurren en el plano de la materia sutil. En el mundo inmaterial no existe ninguna base porque todas las bases son propiedades materiales. Vamos a ver ahora la sección número 21, que es la clasificación de las conciencias. Aquí los 5 elementos de la conciencia de los sentidos ocurren solo en dependencia de las 5 partes sensitivas de los órganos de los sentidos como sus respectivas bases. O sea que son 2 por 5 son 10 conciencias. O sea, 2 conciencia del ojo hay 2, conciencia del oído hay 2, entonces por eso es 2 por 5. En las siguientes láminas tenemos el cuadro 3.7, donde explicamos todos estos elementos. Pero el elemento mental, es decir, la conciencia de advertencia en las 5 puertas y las 2 conciencias de recepción, ocurre solo en dependencia del corazón. Entonces el elemento mental, que son 3 conciencias, la conciencia de advertencia en las 5 puertas y las 2 conciencias de recepción, entonces ese elemento depende de la base del corazón. De igual manera, aquellas restantes, es decir, el elemento de la conciencia mental, que comprende la conciencia de investigación, las grandes resultantes, las 2 acompañadas con aversión, la conciencia del primer sendero, la conciencia del sonreír y las conciencias de la esfera de la materia sutil, ocurren solo en dependencia del corazón. Entonces ahí ustedes tienen las conciencias respectivas. Entonces tenemos 3, 8, 2, 1, 1, 15, o sea que son 33 conciencias, que eso lo podemos ver en el cuadro que mostramos en las láminas siguientes. Los restantes tipos de conciencias sanas, insanas, funcionales o ultramundanas pueden ser dependientes o independientes de la base del corazón. Entonces tenemos 12 conciencias, que son las conciencias insanas, 10, 13 y 7 son 42 conscientes. Las resultantes del esfera inmaterial son independientes de la base del corazón. Entonces, para entender esta sección 21, primero necesitamos conocer los elementos de la conciencia y después necesitamos recurrir al cuadro 3.8, donde está el compendio de bases. Entonces, con estos 2 cuadros nosotros podemos entender los cálculos que se muestran allí en esta sección 21, que es la clasificación de las conciencias. Entonces aquí nosotros tenemos los elementos de la conciencia
Entonces el elemento de la conciencia del ojo, entonces que en Pali se denomina, ustedes lo pueden ver, que es Chaku Viñana Dhatu, que es el elemento de la conciencia del ojo. Entonces el elemento de la conciencia del ojo corresponde a dos conciencias del ojo, una resultante insana y una resultante sana. Entonces ustedes en la tercera columna tienen las conciencias del elemento de la conciencia del ojo. El elemento de la conciencia del oído, Sota Viñana Dhatu, entonces hay dos conciencias, una resultante insana y una resultante sana. El elemento de la conciencia de la nariz, Gana Viñana Dhatu, que también tenemos dos conciencias, una resultante insana, una resultante sana. El elemento de la conciencia de la lengua, Jihwa Viñana Dhatu, que son dos conciencias, una resultante insana y una resultante sana. Y el elemento de la conciencia del cuerpo, que es Kaya Viñana Dhatu, que entonces también dos conciencias. Entonces los primeros 5 elementos corresponden a cada una del par, podríamos decir, de conciencias: ojo, oído, nariz, lengua y cuerpo. Y cada uno de esos elementos, como se explicó anteriormente, siempre dependen de la respectiva sensibilidad. Entonces el elemento de la conciencia del ojo depende de la sensibilidad del ojo, que es una propiedad material que estudiaremos en la clase número 6. El elemento de la conciencia del oído depende, para surgir, de la sensibilidad del oído, que es una propiedad material que se estudia en profundidad en el capítulo 6. El elemento de la conciencia de la nariz, las dos conciencias dependen de la sensibilidad de la nariz, otra propiedad material que también se estudia en el capítulo 6. El elemento de la conciencia de la lengua siempre depende de este elemento, de esta propiedad material, la sensibilidad de la lengua, que estudiamos en el capítulo 6, y el elemento de la conciencia del cuerpo también depende siempre de esta propiedad material, que es la sensibilidad del cuerpo, que se estudia en el capítulo 6. O sea que esos 5 elementos de la conciencia que nosotros tenemos allí siempre dependen para surgir de esas propiedades materiales. Esas conciencias siempre. Y después tenemos el elemento mental, que es la advertencia en la puerta de los 5 sentidos, que esa conciencia ustedes la van a ubicar entre las conciencias sin raíz funcionales, el primer círculo. Entonces es importante que nosotros tengamos ese cuadro de 89 o 121 tipos de conciencia para identificar precisamente las conciencias que estamos estudiando en este cuadro. Entonces aquí nosotros tenemos el elemento mental, la advertencia en la puerta de los 5 sentidos. Entonces por favor identificarlo en el cuadro. Y las conciencias de recepción, que son 2, entre las conciencias sin raíz, la primera columna, una conciencia de recepción resultante insana, y en la segunda columna una conciencia de recepción resultante sana. Entonces, allí nosotros tenemos el elemento mental. Y como se explicó anteriormente, el elemento mental depende de la base del corazón, Hadaya Watu. Y después tenemos el elemento de la conciencia mental. Entonces el elemento mental en Pali se denomina Mano Dhatu, y el elemento de la conciencia mental es Mano Viñana Dhatu, que entonces representa las 76 conciencias restantes. Entonces esas 76 conciencias restantes son todas las conciencias, excepto los 2 grupos de 5 conciencias de los sentidos, que están representados por los 5 primeros elementos, y el elemento mental, que corresponde a la advertencia en la puerta de los 5 sentidos, y las conciencias de recepción. Entonces el elemento mental también, para poder surgir, depende de la base del corazón, que es esta otra propiedad material
que vamos a estudiar en el capítulo número 6. Entonces ustedes ahora han identificado las conciencias clasificadas, digamos, de acuerdo a este criterio de 7 elementos que es canónico. Y también, por ejemplo, en la Abhidhamma-Guattara se utiliza bastante esta clasificación de los elementos de la conciencia. Entonces ustedes han identificado ahora las conciencias clasificadas en elementos con las respectivas bases sensoriales. Entonces, veamos ahora la explicación, los 5 elementos de la conciencia de los sentidos, etc. Entonces, en el Abhidhamma todos los 89 tipos de conciencias se distribuyen en 7 elementos de la conciencia. Vijñanaratu de la siguiente manera. Las 3 conciencias denominadas elemento mental, Manodhatu, implican un conocimiento muy débil del objeto. La conciencia de advertencia en las 5 puertas, porque encuentra un objeto completamente nuevo y porque es seguida por una conciencia con una base diferente. Entonces, las 2 conciencias de recepción, porque siguen a una conciencia con una base diferente. Entonces, analicemos esta explicación. Entonces, el elemento mental, Manodhatu, consiste en la conciencia de advertencia en las 5 puertas. Por favor, ubicarla en el cuadro de 89 121 tipos de conciencia y las 2 conciencias de recepción. Entonces, la conciencia de advertencia en las 5 puertas es la primera conciencia activa de un proceso cognitivo de la puerta de los 5 sentidos. Entonces, la conciencia de advertencia en las 5 puertas, nosotros en la sección de objetos vimos que toma cualquiera de los 5 objetos de los sentidos: el objeto visible, el objeto audible, el objeto olfativo, el objeto gustativo y el objeto tangible. Entonces, se dice de que estas conciencias implican un conocimiento débil porque la conciencia de advertencia es la primera conciencia activa en un proceso cognitivo. Las conciencias anteriores son conciencia de continuidad vital. Y la base de la conciencia del elemento mental es la base del corazón. Pero el elemento mental está seguida por la conciencia del sentido respectivo. Entonces, si se trata de un proceso de la puerta del ojo, entonces la conciencia que sigue a la conciencia de advertencia es la conciencia del ojo. No obstante, ambas conciencias toman el mismo objeto. La base de la conciencia del ojo es la materia sensible, la sensibilidad del ojo. Y la base de la conciencia de advertencia en las 5 puertas es la base del corazón. Entonces, por esta razón se dice de que esta conciencia tiene un conocimiento débil del objeto. Y después de la conciencia del ojo, en un proceso cognitivo, de la puerta del ojo sigue la conciencia de recepción. Entonces, la conciencia de recepción también es parte del elemento mental. Entonces, en este caso, la base es diferente. Entonces, por eso se dice que estas conciencias son conciencias débiles o que tienen un conocimiento realmente muy rudimentario del objeto. Ahora, los 5 elementos de la conciencia de los sentidos son un poco más fuertes porque ellos ven, oyen, huelen, gustan o tocan el objeto, pero todavía son débiles porque están entre 2 conciencias con bases diferentes a sus propias bases. Las conciencias agrupadas dentro del elemento de la conciencia mental, Mano Vijnana Ratu, al estar precedidas y seguidas por conciencias que comparten sus propias bases, son capaces de un conocimiento más completo y claro del objeto. Entonces, aquí explica por qué los 5 elementos de la conciencia de los sentidos son un poco más fuertes que el elemento mental, porque estas conciencias son
la experiencia, digamos, física del objeto, ¿no? Cuando la conciencia del ojo ve, cuando la conciencia del oído oye, cuando la conciencia de la nariz huele, cuando la conciencia de la lengua gusta o cuando la conciencia del cuerpo toca, ¿no? No obstante, todavía esto es débil, ¿no? Pero son un poco más fuertes. Pero las conciencias agrupadas en el otro elemento, la conciencia, el elemento de la conciencia mental, al estar precedidas y seguidas por conciencias que comparten sus propias bases, son capaces de un conocimiento más completo y claro del objeto. Entonces las conciencias del elemento de la conciencia mental son las conciencias que tienen un conocimiento más completo y claro del objeto. Por supuesto de que hay otras condiciones aquí que influyen, y eso lo vamos a estudiar a partir del siguiente capítulo, del capítulo 4. Como por ejemplo el impacto del objeto en la puerta, etc. Y aquí nosotros tenemos, pero el elemento mental ocurre solo en dependencia del corazón. Las 33 conciencias aquí enumeradas no ocurren en el mundo inmaterial, únicamente en los mundos donde existe materia. Esto lo vamos a ver bien en el cuadro 3.8. Por esto ellas están siempre en dependencia de la base del corazón. Las conciencias acompañadas con aversión no ocurren en los planos de la materia sutil e inmateriales porque la aversión ha sido suprimida como requisito previo para alcanzar llama. La conciencia del primer sendero, del sendero de la entrada en la corriente, no puede ocurrir en los planos inmateriales porque depende del escuchar el Dhamma, lo cual implica la facultad auditiva. La conciencia que produce el sonreír, por supuesto, requiere de un cuerpo para exhibir la sonrisa. Los restantes tipos de conciencia. Ellos son 10 conciencias insanas, se excluyen las 2 acompañadas con aversión, las 8 grandes sanas. Las 8 grandes sanas son las 8 conciencias hermosas de la esfera de los sentidos. Las 8 grandes funcionales son las 8 funcionales hermosas de la esfera de los sentidos. Las 4 inmateriales sanas, 4 inmateriales funcionales, 7 ultramundanas, se excluye el primer sendero, y la advertencia en la puerta de la mente, un total de 42. Estas conciencias dependen de la base del corazón cuando ocurren en los planos donde existe materia, es decir, el plano de los sentidos y el plano de la materia sutil, y son independientes de la base del corazón cuando ocurren en el plano inmaterial. Las resultantes de la esfera inmaterial ocurren solamente en el plano inmaterial y por lo tanto no dependen de ninguna base. Sobre los 3 planos los 3 planos de existencia los vamos a ver en el capítulo 5 y de las secciones 3-7. Entonces, las explicaciones estas las vamos a entender mucho mejor en el cuadro 3.8. Y aquí tenemos la última parte del capítulo número 3, la sección 22, del compendio del resumen. Debería conocerse que en el plano de los sentidos los 7 elementos dependen de las 6 bases. En el plano de la materia sutil, 4 dependen de 3 bases. En el plano inmaterial, el único elemento no depende de ninguna base. 43 tipos de conciencia surgen en dependencia de base, 42 surgen con o sin base y las resultantes inmateriales sin ninguna base. Entonces esto es el final del capítulo número 3. O sea, esta es una clase más corta
porque hemos estudiado una sección que es el compendio de bases, pero aquí nosotros tenemos la penúltima lámina. Este cuadro es bien importante porque se resume todo lo que hemos estudiado en las láminas anteriores. Entonces, este cuadro también está compartido en la segunda edición del capítulo 3, y es importante para utilizar este cuadro también tener a mano el cuadro de los 89 o 121 tipos de conciencia. Entonces, en la primera columna ustedes tienen las 6 bases. Entonces, la base del oído, la base del ojo, la base del oído, la base de la nariz, la base de la lengua, la base del cuerpo y la base del corazón. Y ahí no solo eso es lo importante que nosotros tenemos que diferenciar: la base del corazón siempre con la S y la base del corazón a veces. Porque como se explica en las secciones anteriores, en los planos de los sentidos y los planos de la materia sutil, siempre las conciencias, todas las conciencias que surgen en esos planos, siempre dependen, las conciencias correspondientes, de la base del corazón. Pero cuando esas mismas conciencias o algunas de esas conciencias pueden ocurrir en el plano inmaterial, y también pueden ocurrir en el plano de los sentidos o la materia sutil. Entonces, por eso tenemos el caso de la base del corazón a veces. Y la última fila es sin base. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es identificar las conciencias correspondientes a cada una de estas bases o sin bases. Entonces, si nosotros en la primera fila, arriba tenemos las conciencias agrupadas de acuerdo a un criterio, digamos, para poder utilizar este cuadro. Entonces nosotros tenemos la base del ojo, entonces tenemos las 2 conciencias del ojo que dependen de la base del ojo, y al final tenemos el total. La base del oído, entonces tenemos las 2 conciencias de la base del oído que dependen de esta base. Después tenemos la base de la nariz, entonces tenemos las 2 conciencias de la nariz, y después tenemos la base de la lengua. Sobre la base de la lengua dependen las 2 conciencias de la lengua. O sea que tenemos que ir identificando esto en el cuadro de las 89 o 121 tipos de conciencia. Y después tenemos la base del cuerpo, tenemos las 2 conciencias del cuerpo que dependen de esa base. Entonces, con relación a esas primeras bases, o sea, y las conciencias, no hay ningún problema. Entonces ahora veamos cuáles son las conciencias que siempre dependen de la base del corazón. Esto significa que estas conciencias no pueden surgir en el plano inmaterial. Porque solamente en el plano de la materia sutil y en el plano de los sentidos, las conciencias siempre dependen de bases. Entonces, las 2 conciencias con raíz en el enojo siempre dependen de las bases. Después tenemos el elemento mental, que son 3 conciencias: la conciencia de advertencia y las 2 conciencias de recepción, siempre dependen de la base del corazón. Las 3 conciencias de investigación, entre las resultantes sin raíz, entonces siempre dependen de la base del corazón. Y después tenemos la conciencia de sonreír, porque como dijimos, se nos requiere un cuerpo físico, siempre dependen de la base del corazón. Y después tenemos las hermosas resultantes de la esfera de los sentidos, 8 conciencias, siempre dependen esas de la base del corazón. Y después tenemos las conciencias de la materia sutil, las 15. Entonces, todas las conciencias de la esfera de la materia sutil siempre dependen de la base del corazón. ¿No? Y finalmente tenemos la conciencia de la entrada de la corriente, que es el primer sendero.
siempre depende de la base del corazón. O sea, de que ahí tenemos un total de 33 conciencias que siempre dependen de la base del corazón para poder surgir. Entonces, la siguiente fila es las conciencias que dependen a veces de la base del corazón, ¿no? O sea, eso significa que algunas de estas conciencias pueden surgir en los planos inmateriales. Entonces, las 8 conciencias con raíz en el apego, o sea, identificarlas en el cuadro, siempre a veces dependen de la base del corazón y otras veces surgen sin base. Eso quiere decir. Las 2 conciencias con raíz en ignorancia, por favor identificarlas en el cuadro de los 89 a 121 tipos de conciencia. Esas 2 conciencias con raíz en ignorancia a veces surgen dependiendo de la base del corazón, pero a veces no. Y después tenemos la conciencia de advertencia en la puerta de la mente. A veces surge dependiendo de la base del corazón y otras veces no. Por ejemplo, cuando ocurre en los seres de los 4 planos inmateriales. Y después tenemos las 8 conciencias sanas de la esfera de los sentidos. A veces surgen dependiendo de la base del corazón, pero a veces surgen sin base. Entonces, cuando por ejemplo estas 8 conciencias surgen en seres de los planos inmateriales. Y después tenemos las conciencias hermosas funcionales, también a veces dependen de la base del corazón y otras veces no. Y después tenemos las conciencias inmateriales sanas, o sea, son las 4 conciencias sanas de la esfera inmaterial. A veces surgen dependiendo de la base del corazón. Por ejemplo, cuando un ser humano desarrolla esas llanas inmateriales sanas, entonces en ese caso esas conciencias dependen de la base del corazón. Pero cuando un ser del plano inmaterial hace surgir esas conciencias, entonces esas conciencias no dependen de ninguna base. Y en el caso de las conciencias inmateriales funcionales, las 4, entonces en el caso, por ejemplo, de un arahant que desarrolla alguna de esas conciencias inmateriales funcionales, cuando esas conciencias inmateriales funcionales surgen en ese arahant, que es, digamos, un ser humano, por ejemplo, dependen de la base del corazón. Pero si se trata de un arahant, por ejemplo, que existe en ese plano inmaterial, entonces en ese caso esas conciencias inmateriales funcionales no dependen de ninguna base. Y tenemos las restantes ultramundanas, o sea, de que son 7, entonces se refiere a la fruición de la entrada en la corriente, se refiere al sendero de un retorno, la fruición de un retorno, al sendero de no retorno, la fruición de no retorno, al sendero del arahant y la fruición del arahant. Entonces, son 7 conciencias excluyendo, como dijimos anteriormente, la conciencia del sendero de entrada en la corriente. Entonces, esas 7 ultramundanas a veces dependen de la base del corazón cuando surgen en seres de planos donde hay materia, como en los seres de los planos de los sentidos o de la materia sutil. Pero si esas conciencias surgen en los seres de los planos inmateriales, cuando surgen, estas conciencias no dependen de ninguna base sensorial, o de la base del corazón en este caso. Entonces, en total nosotros tenemos 42 conciencias que a veces dependen de la base del corazón y a veces no dependen de ninguna base.
Y finalmente, la última fila, tenemos las conciencias sin bases. Entonces, siempre sin base, solamente son 4 conciencias que son las conciencias inmateriales resultantes. Entonces, por favor, ubiquen esas conciencias inmateriales resultantes en el cuadro de 89 o 121 tipos de conciencias. Ahora, en el capítulo 4, nosotros vamos a estudiar la clasificación de acuerdo a los planos e individuos, y ahí vamos a saber cuáles son las conciencias que pueden surgir en cada uno de estos planos. O sea, de que este cuadro se complementa también, ¿no?, con ese cuadro que vamos a estudiar en el capítulo 4. O sea que, como ustedes pueden ver, este cuadro es un resumen que también fue preparado por el Venerable Siddhananda y que nos permite precisamente aprender bien sobre las bases sobre las cuales dependen las conciencias para surgir. Entonces, si ustedes han aprendido a utilizar ese cuadro, entonces pueden entender toda la sección del compendio de bases del capítulo número 3. Entonces hemos llegado al final de la clase 5 del capítulo 3 del compendio de temas misceláneos. El material de estudio de esta clase es el capítulo 3 del compendio de la Abhidhamma, la segunda edición. Nosotros en este capítulo hemos estudiado 6 secciones. Estudiamos la sección de la sensación y las diferentes sensaciones y las conciencias asociadas con esas sensaciones. Esa fue la primera sección. En la segunda sección nosotros estudiamos las raíces, el compendio de raíces. Entonces nosotros estudiamos las 6 raíces, las 3 raíces insanas del apego, enojo e ignorancia, y las 3 raíces hermosas de no apego, no enojo y no ignorancia. Y también clasificamos las conciencias de acuerdo a las conciencias que no tienen raíces, las conciencias con una raíz, las conciencias con 2 raíces, las conciencias con 3 raíces. Eso fue la segunda sección del capítulo número 3. Y después nosotros estudiamos la tercera sección, que fue el compendio de funciones. El compendio de funciones nosotros estudiamos las 14 funciones de la conciencia y estudiamos también los 10 lugares en donde estas 14 funciones ocurren, y también asignamos a cada una de esas 14 funciones las conciencias que realizan estas funciones. Entonces nosotros vimos que hay conciencias que realizan una función, conciencias que realizan 2 funciones, conciencias que realizan 3, y hay conciencias que realizan 4 e incluso hasta 5 funciones. Eso lo estudiamos en la tercera sección de este capítulo, y en la cuarta sección nosotros estudiamos las puertas, las 6 puertas de los sentidos, la puerta del ojo, del oído, de la nariz, de la lengua, del cuerpo, la puerta de la mente. Definimos cada una de estas puertas. Las primeras 5 dijimos que son propiedades materiales, y la puerta de la mente es la conciencia de continuidad vital. Y también vimos que hay conciencias que surgen sin puertas, que son las conciencias de reconexión, continuidad vital y muerte. Y también en el compendio de puertas, que es la cuarta parte de este capítulo, asignamos las conciencias que surgen a través de cada una de estas 6 puertas, y también las conciencias que surgen sin puertas. Eso fue la sección de puertas. Y en la quinta sección nosotros estudiamos el compendio de objetos. Eso lo estudiamos en la clase anterior, donde estudiamos los 6 tipos de objetos. Los objetos el objeto visible, el objeto audible, el objeto olfativo, gustativo, tangible, que son de las 5 conciencias.
También vimos el objeto mental, que dijimos que es 6 tipos, y también asignamos las conciencias que toman cada uno de estos objetos. Entonces eso lo estudiamos en la clase número 4 anterior, y en esta quinta y última clase del capítulo 3 nosotros estudiamos las bases sensoriales, las 6 bases, y asignamos las conciencias que dependen de estas bases. Y también en esta sección se estudió los elementos de la conciencia, que es una clasificación utilizada en la Abhidhamma canónico y también los tratados posteriores. Los elementos hay 7 elementos de la conciencia, que eso ustedes lo ven en el cuadro número 3.7. Entonces con eso nosotros damos terminado el capítulo 3, el módulo 3, y estos 3 primeros capítulos representan una parte importante del estudio de la Abhidhamma. Entonces por esa razón nosotros vamos a tener una clase de repaso de los 3 primeros capítulos. El capítulo 1, el compendio de la conciencia; el capítulo 2, el compendio de los factores mentales; y el capítulo 3, que es el compendio de temas misceláneos, porque a partir del capítulo 4 nosotros vamos a entrar en una fase nueva de estudio del Abhidhamma. Entonces por eso vamos a tener una clase de repaso de estos 3 primeros capítulos, aparte para refrescar nuestros conocimientos. Entonces con esto damos por finalizada el capítulo 3, el compendio de temas misceláneos del curso Compendio de la Abhidhamma.